Bueno, nos pregunta Jacqueline Páez O. ¿A qué se refiere esta ley? ¿De qué ley nos está hablando Jacqueline Páez? Nos está hablando de la ley 2213 de 2022. Pero entonces pongámonos un poco en contexto. Recordemos que a principios del año 2020, a raíz de la pandemia COVID-19, el gobierno declaró la emergencia económica, social y ecológica en el país. Y una de las medidas que tomó en aquel entonces, recordemos que la idea era evitar o por lo menos disminuir la propagación del virus del COVID-19. Entonces una de las medidas que tomó dentro de esta declaratoria de emergencia económica, social, ecológica fue el confinamiento. ¿Qué era el confinamiento? Que cada quien debía estar en su lugar de residencia, no podíamos salir a las calles, no podíamos movilizarnos y por ende no podíamos asistir a los despachos judiciales. Pero ¿qué sucedía con esto? El acceso a la justicia es un derecho fundamental y los derechos fundamentales no pueden ser cercenados incluso en casos de emergencia económica, ecológica y social, ni en estados de conmoción interior. Es decir, los derechos fundamentales siempre deben ser garantizados. Entonces, con este confinamiento, al impedirnos asistir a los despachos judiciales, podríamos entender que se nos está cercenando el derecho fundamental del acceso a la justicia. Esto planteaba un nuevo problema para el gobierno. Se veía en la necesidad de garantizarnos ese derecho. Por esto fue necesario implementar la utilización de las tecnologías de las comunicaciones y de la información para poder, digamos que salvar ese escollo que se nos presentaba al no poder asistir a los despachos judiciales. Y para esto se emitió el decreto 806 de 2020. Este decreto establecía, entre otras cosas, la implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las diligencias judiciales. ¿Qué significa esto? Podíamos presentar demandas, contestar demandas, presentar poderes, los anexos de la demanda, todo podíamos hacerlo ahora de forma virtual, mensaje de datos, correos electrónicos y demás. Eso nos permitió salvar el escollo que significaba no podernos desplazar hasta el despacho judicial. ¿Qué hace la ley 2213 de 2022? Toma esas estipulaciones del decreto 806 que eran transitorias, era mientras durara la pandemia, mientras durara la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica, y hacerlas permanentes. Entonces, a partir de ahora, esas estipulaciones que eran solamente durante la pandemia, ahora son permanentes gracias a una ley de la República.